Tengan ustedes muy buenas tardes. A nombre de nuestra empresa Gestión Empresarial y Académica BPA, en convenio con la Fundación Trujillo y la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo. En esta oportunidad vamos a tocar el tema, el siguiente módulo, que es organización en un sistema de gestión y seguridad, según la ley 29783, para la cual tenemos a nuestro distinguido ponente, el doctor Augusto Novoa Celis, la cual recibámoslo con fuertes y calurosos aplausos. Buenas tardes. Bueno, el tema de esta tarde es hablar acerca de lo que son los sistemas de gestión y su organización como parte de los requerimientos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente. En este momento, prácticamente todo estamos tratando de alinearlo a lo que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, antes de hablar de lo que son los sistemas de gestión y el enfoque que le vamos a dar, recordemos algunos aspectos que ya se han revisado cuando se ha conversado acerca de legislación, pero que es necesario tomarlos en cuenta en este momento. Entonces, hablábamos cuando conversamos sobre legislación que son varios los documentos normativos que están relacionados con el tema de seguridad y salud en el trabajo actual y no solamente la ley. Seguramente el documento referente más importante es la ley 29783, es el referente más importante. Sin embargo, al momento de operativizar la ley y por lo tanto al momento de organizar, por ejemplo, los sistemas de gestión, hay que tomar los demás documentos también en consideración, porque puede ser que al hacer la implementación obviemos algunos aspectos que no estén mencionados en la ley, pero que no por eso dejan de ser importantes y que además deban necesariamente tomarse en cuenta para la implementación y la operatividad del sistema. Muy bien. Ahí hay algunos de los documentos. La semana pasada, cuando conversamos, o en una conversación anterior, cuando hablamos de legislación, vimos muchos otros documentos. Vimos que había documentación, normas relacionadas al Ministerio de Salud, normas relacionadas al Ministerio de Energía y Minas, y también normas relacionadas al Ministerio de Trabajo. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo está más vinculada a lo que es Ministerio de Trabajo. Sin embargo, esa otra normativa también debería tomarse en cuenta. Ahora, hablando específicamente ya de la ley y dejando de lado los demás documentos normativos, esta ley, que hoy no vamos a conversar en detalle porque me parece que eso es objeto de una conversación posterior, no podemos empezar analizando la ley sin decir que la forma como está estructurada. Y vamos a ir desde lo mayor hasta lo menor, llegando a lo que es el requerimiento para estructurar los sistemas de gestión. Miren, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se publicó, como ustedes conocen, el 20 de agosto del 2011, sí, este agosto serán 3 años que tenemos la ley, se estructura de la siguiente manera. Tiene un título preliminar, el cual incluye 9 principios, ¿sí? Algunos de los cuales pudimos conversar cuando hablamos de legislación, por ejemplo, el principio de primacía de la realidad, principio de protección, principio de prevención, principio de gestión integral, ¿no? 9 principios son. Aparte hay 7 títulos, 103 artículos, 3 disposiciones complementarias finales y 7 disposiciones complementarias modificatorias. Y de toda esta estructura quiero quedarme específicamente hablando de lo que son los títulos. ¿Sí? Lo demás no lo voy a comentar, ni las disposiciones complementarias finales, ni las modificatorias, salvo de repente para alguna situación especial que merezca hacer alusión de estas partes. Miren, los títulos, esto no está en automático, los títulos, en paralelo al documento que es la ley 29783 y que estaba estructurada, como lo mencioné hace un momento, está su reglamento. El reglamento se publicó unos meses después. Estas fechas que estamos repitiendo tantas veces también deben ser tomadas en cuenta, porque incluso cuando vengan las supervisiones, ustedes saben que las normas legislativas entran en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. Entonces, al momento en que se hacen las auditorías, ustedes tienen que tener al menos de forma prioritaria todo aquello que la ley exige, pero de forma prioritaria a partir de las fechas de publicación. Entonces, es necesario conocer esas fechas. El reglamento de la ley, el Decreto Supremo 05-2012, ¿sí?, se publicó unos meses después, el 25 de abril de este año, el 2012, ¿no? Recordemos que la ley se publicó en agosto del año previo. Y el reglamento de la ley
como también ya lo hemos mencionado, es un documento que nos da los lineamientos de cómo se va a operativizar la ley. La ley tiene más una perspectiva filosófica, dicen algunos, una perspectiva más, algunos incluso se atreven a decir una perspectiva más utópica, ¿no? Queremos hacer las cosas bien, queremos que haya cero accidentes, cero enfermedades ocupacionales. El reglamento, digámoslo así, es una herramienta operativa. ¿Por qué? Porque esas utopías o ese aspecto filosófico lo baja un poco al suelo y me dice qué es lo que tengo que hacer. O sea, si yo quiero tener cero accidentes, ¿qué voy a hacer? Si yo quiero tener cero enfermedades, ¿qué voy a hacer? Si yo quiero hacer un sistema de gestión, ¿qué voy a hacer? ¿No es cierto? Muy bien. El reglamento entonces es una herramienta operativa. Esa expresión podemos tomarla en este momento y podemos de repente considerarla así para poderla comparar con otras herramientas operativas, como es el caso de OSAS, por ejemplo. OSAS es un conjunto de normas internacionales que podemos utilizar como herramienta de operatividad. Igual, ¿no? Pero bueno, dejemos eso ahí para conversar de OSAS luego. El reglamento se publicó en abril y como el reglamento desarrolla la ley, tiene partes más o menos parecidas. Por ejemplo, ustedes dirán, pero acá no hay el título preliminar. Ah, bueno, es que el título preliminar incluye los principios de la ley, por lo tanto no tiene que reglamentarse, ¿no? Los principios de prevención, de protección, de gestión integral de la salud, etc. No tiene por qué, pero sí los 7 títulos, miren. Cada uno de los títulos de la ley está desarrollado en el reglamento, incluso coinciden en nombre. Y tiene que ser así, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablamos del título que habla de los derechos y obligaciones en la ley, en el reglamento también se denomina así. Solo que en la ley dice los derechos y obligaciones, por ejemplo, del empleador deben ser estas, y en el reglamento me dice cómo es que tengo que cumplir esas obligaciones. Más o menos así. Hay 123 artículos, una disposición complementaria final, 7 disposiciones complementarias modificatorias, un glosario. El reglamento, a diferencia de la ley, incluye ya un glosario, pero es un glosario incompleto, porque hay algunas cosas términos que se utilizan en la ley y que no se definen en el glosario. Y por último, 2 anexos. Me interesa más que todo revisar los títulos. Y les mencioné hace un momento que los títulos de la ley y del reglamento son coincidentes. ¿Cuáles son esos títulos? Esos 7 títulos son estos de acá. La ley y el reglamento se estructuran con 7 elementos o pilares fundamentales. La ley se ha hecho para aplicarse en el país y generar una cultura de prevención que pueda ser utilizada como referente y norma mínima por cualquier organización. Referente. ¿Por qué? Porque antes las organizaciones decían, pues, quitemos la palabra obligatoriedad. Antes las organizaciones decían, yo no sé nada de seguridad y no tengo lineamientos para avanzar. Pues ahora ya están esos lineamientos. Normas mínimas. Porque las organizaciones como mínimo deben cumplir lo que la ley dice. Si quieren hacer mejores cosas, lo pueden hacer, eso se llama mejores prácticas, lo dijimos. Pero la ley y el reglamento están para eso, para dar esos lineamientos y las normas mínimas. Muy bien, la estructuración de la ley en estos capítulos es así. El título 1, por ejemplo, esto es específicamente la ley, da algunos principios generales. Tiene 3 artículos. El primero, que habla del objeto de la ley, que como sabemos es crear una cultura de prevención de riesgos. El segundo artículo, que habla del ámbito de la ley, y se puede resumir en una cosa muy simple, ¿no? Se aplica a cualquier organización en el país, sin excepción, sea pública, privada, etcétera, etcétera. Y el tercer artículo, que me habla de esto de las normas mínimas. Dejemos el primer título. El título 2 habla ya más bien de qué tiene que hacer nuestro Estado, nuestro gobierno, como país, para implementar esto. Y en la ley que salió en 2011 se dice pues que unos meses más adelante el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, debería generar una política nacional de seguridad, salud y trabajo que ya está en este momento aprobada. Se aprobó el año pasado, en mayo del 2013, el 1 de mayo. Sí, ya tenemos una política nacional de seguridad, salud y trabajo. Y precisamente el título 2 de la ley habla de eso, de nuestra perspectiva y política nacional como país en seguridad, salud y trabajo. No vamos a conversar más al respecto. El título 3 habla de la manera como se puede o se va a operativizar esta política nacional y crea un concepto que es el concepto de Sistema Nacional de Seguridad, Salud y Trabajo. Este título 3 tiene 2 capítulos. Uno que habla del Consejo Nacional de Seguridad, Salud y Trabajo, que en este momento ya está funcionando también desde el año pasado, ¿sí?
y de los consejos regionales, que son organizaciones o grupos de trabajo que se forman en cada uno de los gobiernos regionales. No, tampoco es tema de conversación hoy, pero para considerarlo. Y el que sí me interesa, y por lo tanto lo voy a dejar para el último, es el título 4. Me paso al título 5. El título 5, acá mira, se cambiaron. El título 5, ¿cómo me ha pasado esto? Bueno, el título 5 habla de los derechos y obligaciones y tiene 2 capítulos también. Uno que habla de derechos y obligaciones de los empleadores y otro de derechos y obligaciones de los trabajadores. ¿Sí? No lo vamos a conversar mucho hoy. El título 6, que habla acerca de la manera como se tiene que generar la información y la documentación de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, ¿sí? Que tiene 4 capítulos. Y el título 7, que habla de cómo se va a realizar la inspección de trabajo, específicamente ya no para cuestiones sociolaborales, sino para cuestiones de seguridad y salud en el trabajo, y que no tiene ningún capítulo. ¿Sí? De todos estos títulos, que son 7, que tiene la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y que se reproducen en su reglamento, al que quiero que ustedes lo miren con mayor atención y lo revisen con mayor detenimiento, porque se supone que este es un curso de posgrado. Lo que hacemos acá son, en el momento presencial en que nos reunimos, como hoy, este sábado por la tarde, es dar algunos aspectos generales del conocimiento, de la presentación de la norma, la interpretación, la aplicación y las posibles soluciones que puede haber al momento de implementar. Pero son ustedes, ya personas adultas, profesionales, seguramente la mayoría, estudiantes unos pocos, que tienen que tomar las normas y también revisarlas y ampliar el conocimiento. Y partiendo de eso, les digo pues que este título 4 hay que mirarlo muy bien, mirar los demás, pero a este mucho más. Este título 4 es el corazón de la ley, es su corazón. Así como nosotros tenemos cerebro, tenemos ojos, tenemos dientes, tenemos estómago, intestinos, tenemos corazón, ¿sí? La ley, podríamos, si queremos hacer un comparativo anatómico, también tiene sus puntos. Por ejemplo, el cerebro de la ley seguramente es la política. La política. Porque la política es la conciencia de nuestra nación en términos de seguridad y salud en el trabajo. Sin esta conciencia, sin este reconocimiento de los riesgos que existen en los trabajos de nuestro país, seguramente no podríamos estructurar planes. Pero, por muy cerebro que sea, igual que el que tenemos nosotros en la cabeza, si no tenemos las piernas, no camina. ¿No es cierto? Entonces, hay otros elementos adicionales. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se constituye precisamente en esas piernas que permiten que este cerebro, esta política de nuestro país, puedan caminar. Y por eso hay unos representantes nacionales y hay unos representantes a nivel regional. Y los otros seguramente son órganos importantes, ¿no? Si queremos controlar cómo es que está nuestro sistema, tenemos que registrar accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales. Será pues el hígado, serán los riñones, que son órganos que muchas veces silenciosos, cuando los estudiamos, nos permiten dar información acerca de cómo está nuestro organismo, ¿no? Igual pasa acá. Los derechos y obligaciones, la inspección de trabajo y todo lo que queda seguramente serán otros órganos también importantes, pero menos notorios. Pero este título 4 es seguramente el corazón. No es el cerebro, pero es el corazón. Porque si este no funciona, nada se va a cumplir acá. ¿Y cuál es este título 4? El título 4 se denomina así, no voy a decir se titula, se denomina Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Es el título más extenso, tiene un total de 6 capítulos. Y es, si me preguntan a mí qué cosa, es una propuesta que hace el gobierno de cómo tienen que trabajar las organizaciones. O sea, sale la ley y dice, de aquí en adelante, señores empleadores, van a tener que crear buenas condiciones de trabajo para sus trabajadores, ¿no es cierto? Ok, la pregunta es, ¿solamente te doy la orden o también te ayudo cómo hacerlo? Pues desde mi perspectiva, el título 4 es esa ayuda. Porque en el título 4 se dice la propuesta del gobierno de nuestro país para poder cumplir con los objetivos de no tener accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Y esa propuesta va orientada a que las organizaciones estructuren sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo
Y cada uno de los capítulos que tiene este título habla de cómo se tiene que estructurar un sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Entonces, si voy un poco más adelante, encuentro ya, miren el análisis, les dije que los otros títulos no los vamos a conversar, el análisis del título 4. El título 4 de nuestra Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, les vuelvo a repetir para los que están incorporándose porque han llegado un poco más tarde o quizá los que estuvieron aún durmiendo al momento en que empecé la presentación, el reglamento tiene la misma estructuración, ¿no? O sea, son los mismos títulos, los mismos capítulos, el reglamento igual. Aquí hay 6 capítulos, miren. El capítulo 1, algunas generalidades, el capítulo 2, se vuelve a repetir, pero no es lo mismo sino el término, política. Ustedes recuerdan que la ley hablaba de una política nacional de seguridad y salud en el trabajo. Cuando en el título 4 se habla de los sistemas de gestión, vuelve a aparecer este concepto, pero ya no referido al gobierno en general, sino a una organización en específico. Sistema o política, perdón, del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El capítulo 3, que habla de cómo se organiza el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El capítulo 4, que se titula así, planificación y aplicación del sistema de gestión. El capítulo 5, evaluación del sistema de gestión. Y el capítulo 6, acción para la mejora continua. Entonces, ahora, hasta acá hemos hecho una descripción bastante resumida de lo que es la ley y lo que es el reglamento, pero de repente sería útil o es útil quizá hacer este análisis, el que he tratado de colocar en esta diapositiva. La ley, ¿no? Con todos los artículos, que mencionarlo resulta un poco aburrido, que mencionar el reglamento y solamente los 2 documentos hablando de ellos, porque podemos hablar de los demás, resulta muy aburrido. Podría resumirse en lo que está acá en esta diapositiva. Yo he leído la ley un montón de veces. La estoy leyendo porque forma parte de mi trabajo, yo estoy relacionado con esto, soy presidente de un comité de seguridad y salud en el trabajo en la organización donde laboro. Hago clases, comparto conocimientos como lo que estoy haciendo en este momento, o al menos trato de hacerlo. He leído la ley más de 100 veces y he llegado a la conclusión de que se podría resumir en estos 2 aspectos que están acá, en esto que está acá. ¿Cuál es el objeto de la ley? ¿Para qué se ha hecho esta ley? Por eso es que particularmente a mí, esta es una opinión muy personal, a mí me ha gustado mucho la ley. Me gusta mucho esta ley de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque esta ley de seguridad y salud en el trabajo crea un precedente en lo que respecta al objetivo que hay. Y el objetivo que tiene la ley es generar una cultura de prevención que busca la ausencia de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Muy utópico, ¿no? Muy utópico. Pues ya depende de nosotros bajarlo al suelo y operativizar. Porque sí, ¿no? Es muy bonito. Generar una cultura de prevención, esto lo dice en el artículo 1 de la ley. Si ustedes van al título 1, que es de principios generales, y ven el artículo 1, el artículo 1 dice: la ley tiene por finalidad crear una cultura de prevención de riesgos laborales, ¿no? Y podríamos incluso decir riesgos totales, pero dejémoslo ahí, generar una cultura de prevención que genere ausencia de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Esto de acá, esto que genere ausencia de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, no está en ninguna parte de la ley si ustedes lo leen. Esta es una conclusión a la que yo he llegado luego que leí la ley, y me parece muy bueno. Ahora, ¿cuál es la propuesta? Por eso yo he colocado esto acá. Esta palabra propuesta tampoco está en ningún sitio de la ley. Pero yo entiendo que cuando se ha redactado el documento, se está presentando una propuesta. No sé si de forma voluntaria o de forma involuntaria, no lo sé. Pero hay ahí una propuesta de qué tienen que hacer las organizaciones para cumplir con este objetivo. O sea, todas las organizaciones están obligadas por ley a cumplir este objetivo. Generar una cultura de prevención dentro de su organización, evitar accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, y la ley plantea una propuesta. Y ese planteamiento está en el título 4. ¿Cuál es esa propuesta? La propuesta es que las organizaciones deban implementar sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Así como hay sistemas para gestionar la calidad, así como hay sistemas para gestionar el cuidado ambiental, así como hay sistemas para la seguridad vial, ¿no es cierto? La ISO 39000, así como hay sistemas para una serie de cosas. ¿Por qué no gestionar también la seguridad y salud en el trabajo?
Entonces la ley dice que esto no es nuevo tampoco, esta propuesta por si acaso no es una propuesta tipo descubrimiento de la pólvora, ¿no? O sea que el gobierno peruano es el primero que está aplicando eso, uno de los últimos en la región en hacerlo, pero está colocando la propuesta en su normativa y dice, yo les propongo, esta palabra les que no lo van a encontrar por ningún sitio, yo propongo, dice el gobierno a través de la ley, que las organizaciones para cumplir con este objetivo implementen sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y cuando lo hagan, sigan lineamientos. Y esos lineamientos, al aplicarlos, deben dar resultados, y los resultados deben ser estos. ¿No? Más o menos así. Entonces, el tema de esta tarde es hablar precisamente de estos sistemas de gestión. Esos sistemas, que son importantes por dos razones, por 100, pero voy a mencionar dos. La primera, porque estos sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo nos van a permitir evitar los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales en nuestras organizaciones. Y en segundo lugar, es importante estudiar los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo porque entenderlos bien nos va a servir para crear las bases documentarias y todo aquello que es pasible de auditoría o de supervisión cuando en los meses subsiguientes SUNAFIL y los auditores que empiezan a registrarse en estos meses y que van a empezar su labor en los meses siguientes también, nos supervisan, ¿no? Entonces, creemos condiciones seguras de trabajo, pero también vamos a crear condiciones para que no nos pongan multas, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva vamos a estudiar los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ok. ¿Qué más podemos mencionar del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la ley? Por acá, miren. Aunque eso lo podemos mencionar después, vamos a volver a eso al último. Vamos a pasar ahora a hablar específicamente de lo que son los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Específicamente de eso. ¿Qué cosas son los sistemas de seguridad y salud en el trabajo? El tema acá entonces es gestionar la seguridad. Y yo les mencioné hace un momento acerca de la gestión de la calidad. Hace unos años atrás, hace unas décadas atrás, luego de que diversos autores, diversos investigadores de prestigiosas universidades europeas, norteamericanas, se dieran cuenta de que cualquier organización puede gestionar cada cosa que hay dentro de esa organización. No solamente se gestiona el core business, es decir, el área de negocio. Por ejemplo, yo fabrico zapatos, no solamente voy a gestionar mi fabricación de zapatos, también puedo gestionar la calidad de mis zapatos, o puedo gestionar la satisfacción de mis clientes, o puedo gestionar el cuidado de mis trabajadores, o puedo gestionar el cuidado del medio ambiente al fabricar zapatos, o puedo gestionar la forma como se están desarrollando las comunidades al venderme los cueros o al venderme las maderas para que yo haga los zapatos. Es decir, cada cosa que yo tengo en el negocio la puedo gestionar, ¿no? Y a partir de ese concepto de gestión, apareció una corriente, una tendencia en el mundo, ya luego de haberse dado cuenta de que la gestión era importante porque hacía más eficiente el trabajo, apareció una tendencia a tratar de estandarizar con esto de la globalización. Somos un solo planeta, en algún momento pensábamos que el mundo se acababa donde acababa nuestra mirada, más adelante el señor Colón demostró al mundo que no era así, y los investigadores se dieron cuenta de que la Tierra es esférica y el planeta es uno solo, ¿sí? Ahora con las comunicaciones, con el internet, con la radio, con la televisión, con el iPad, con todo lo que tenemos, en tiempo real podemos comunicarnos en este momento con personas que están en el Japón, personas que están en Canadá, y más aún podríamos comunicarnos al mismo tiempo. Entonces a alguien se le ocurrió la brillante idea, y debe ser brillante, de decir, pero las cosas que gestionamos deberían ser muy parecidas, de repente no iguales, en el Japón o en el Perú. Es decir, si hablamos de calidad, quizá satisfacer al cliente no sea lo mismo en el Japón y en el Perú, pero debe haber cierta concordancia, ¿no? Utilizando esa expresión que es un término de utilización científica. Debe haber cierta concordancia, ¿no? Si es que gestionamos el medio ambiente, por ejemplo. Es decir, si yo elimino las basuras y lo hago de forma inapropiada, ese impacto debe ser considerable en el Japón y debe ser considerable en el Perú. Entonces, ¿por qué mejor no estandarizamos? Queremos un conjunto de lineamientos o de normas que nos permitan gestionar, a eso vamos, ¿no? Gestionar de forma ordenada.
que la gestión de la calidad, que la gestión del medio ambiente, que la gestión de la seguridad vial, que la gestión de las computadoras, de la seguridad informática, ustedes saben que hay normas para eso, normas ISO, que esta gestión sea similar en diferentes lugares. Ya aparecieron los organismos de estandarización. El más reconocido, el más predominante en este momento, porque no es el único, ¿sí?, es el ISO, ¿sí?, la Organización Internacional de Estandarización, NACIR. Y esta Organización Internacional de Estandarización reunió expertos de diferentes países, de diferentes profesiones, y empezaron esta carrera de la estandarización. Primero, con un requerimiento empresarial. Era necesario gestionar la calidad, ¿no? Aparecieron muchas organizaciones, por ejemplo, que fabricaban zapatos. Entonces, las organizaciones que fabricaban zapatos en algún momento dijeron, pues vamos a quebrar todas. Porque antes, si ustedes hacen un análisis histórico, que de repente alguna vez lo han hecho sus universidades, existían los monopolios, ¿no? Por ejemplo, cuando apareció el petróleo había monopolio de petróleo, cuando apareció el oro había monopolio de extracción del oro, cuando aparecieron los ferrocarriles había monopolio de ferrocarriles, y cuando apareció la telecomunicación, el teléfono, había un monopolio en Estados Unidos que lo dirigía quien descubrió el teléfono, que era el señor Bell, y fundó esta organización que hasta ahora existe, pero él tenía el monopolio y se hizo archimillonario con eso, ¿no? O cuando aparecieron los aviones, Howard Hughes, Pan Am en Estados Unidos, o sea, había monopolios. Pero cuando empezaron a aparecer muchas empresas con el mismo rubro, las empresas se miraron y dijeron, nuestro destino es desaparecer. ¿Por qué? Porque para funcionar deben ser monopolios. Porque si ya tengo mucha competencia, tengo 100, 20, 30, 40 detrás de mí, pues voy a... Y alguien levantó la mano y le dijo, no, no vas a fracasar. Por selección natural, algunos, los mejores van a quedar y los no tan mejores van a desaparecer. Y para que tú puedas quedarte y no desaparecer, tienes que hacerte competitivo. Y para que te hagas competitivo, gestiona tu calidad. Y se empezó a gestionar la calidad, por ahí está la historia, ¿no? Entonces se empezó a gestionar la calidad, fue lo primero que se empezó a gestionar, o al menos que es más conocido, para crear competitividad y valor agregado a las empresas. Más adelante, ya con esto de los movimientos mundiales, la gente, los científicos empezaron a darse cuenta de que al gestionar la calidad y estimular el consumismo con eso, se estaba deteriorando mucho el ambiente. Apareció el segundo gran aspecto de la gestión, que fue la gestión medioambiental. ¿Sí? La Organización Internacional de Estandarización ISO, para gestionar la calidad, sacó una serie de lineamientos que se agruparon bajo la denominación de ISO 9000. La más conocida de todas, la ISO 9001, una norma técnica internacional voluntaria que nos da lineamientos para hacer un sistema de gestión de calidad. Unos años más tarde, hace más o menos 22 años me parece, si la memoria me está haciendo restar bien el tiempo, aparecieron las normas ISO 14000, la más conocida de todas, ISO 14001, porque no es la única, son varias dentro de esa familia, todas relacionadas con la gestión del medio ambiente. Aún no tenemos una ISO de gestión de seguridad y salud en el trabajo, no la tenemos, va a salir en 2016, en este momento se está trabajando en la ISO 45001. Ya revísenla, entren a internet y vayan buscando algunas cosas. Incluso hay un portal, pero está, me parece, todavía en francés y en inglés, pero pueden utilizar un traductor y mandar algunas sugerencias acerca de cómo estructurarla. ¿Sí? Esta ISO 45001 todavía está en el portal ISO, las sugerencias que están pidiendo al mundo entero. O sea, cada uno de ustedes puede ir al portal y escribir sus sugerencias y decir, me parece que OSAS fracasó en esto y ISO no debería tener esto. O sea, ISO 45001 va a reemplazar a OSAS 18001, porque OSAS 18001 no es ISO, no es del ISO. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en esta historia de gestionar y de estandarizar, se estandarizó la calidad y se creó ISO 9000, se estandarizó el medio ambiente, se creó ISO 14000 y apareció, como no había ISO para la seguridad y salud en el trabajo, aparecieron la norma OSAS. Aparecieron dos normas principales, la norma británica y la norma OSAS. La que se ha hecho más extensamente conocida es la norma OSAS, de la que vamos a conversar un poco hoy, OSAS 18001. Ahora, como vamos a ver luego, porque hoy hasta de repente vamos a criticar un poco a OSAS, ¿no? Normalmente nosotros, no sé, muchos antropólogos analizan nuestro comportamiento en general de los países latinoamericanos y de repente tienen razón en el sentido de que nosotros somos algo alienados. Es decir, siempre tendemos a creer que las cosas que vienen de fuera son mucho mejor. Y adicionalmente, siempre creemos que las cosas que vienen de fuera son completamente perfectas. Y no es exactamente así.
Muchas organizaciones en este momento o en los años antes de que salga la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tenían certificaciones de OSAS, alucinan que tienen sistemas de seguridad y salud en el trabajo eficientes, y no es así. Porque OSAS no solamente tiene varios vicios, sino que adicionalmente estar certificado en OSAS no significa tener un buen sistema de seguridad y salud en el trabajo, sino simplemente cumplir los requisitos de OSAS, como lo vamos a ver luego. Lo vamos a ir comentando. Entonces, miren, el tema de hoy es hablar algunos aspectos generales acerca de lo que significa este gran tema de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. O sea, gestionar la seguridad, ¿no? Así como todo se gestiona, ¿no? Gestionamos nuestras familias. Algunos de ustedes han gestionado permisos para poder venir esta tarde acá, ¿no? Permisos de trabajo. Otros han gestionado permisos de sus parejas, ¿no? Claro, porque es sábado en la tarde. El común de los cristianos debería estar en alguno de los malls, ¿no? De repente en el cine, o de repente, no sé, en la playa. Pero ustedes han decidido venir. Y para venir acá han tenido que gestionar, incluso han tenido que gestionar sus sentimientos. Porque sus amigos deben estar felices y contentos afuera mientras ustedes están escuchando una clase extremadamente extensa, aburrida y sentados durante todo el día, ¿no? Son buenos gestores. Todo se gestiona, todo. Gestionamos nuestras relaciones interpersonales, gestionamos nuestro trabajo, gestionamos nuestros ritmos circadianos, en qué tiempo dormimos, en qué tiempo nos despertamos, ¿sí? Gestionamos todo. Pues una de las cosas que se gestiona es la seguridad y la salud ocupacional. Es un tipo de tantos que nosotros tenemos de gestionar, ¿sí? Y cuando este aspecto de gestión nosotros le sumamos un enfoque ordenado y analizamos cada uno de los elementos que se gestionan, lo convertimos en un sistema de gestión. De repente por ahí estamos aproximando ya hacia lo que vamos a conversar. Entonces miren, vamos a ver dos cosas dentro de esto de sistemas de gestión. Y al final, o sea, nuestro tema tiene dos componentes que recién empiezan en este momento. Lo que les he mostrado hace un momento de la ley y todo lo demás no es parte en realidad de nuestro tema, sino que era el sustento jurídico, el sustento legal para que nosotros estructuremos en nuestras organizaciones esto que actualmente es una obligatoriedad. Pero el tema recién empieza por acá y el tema va a tener dos partes. Uno es lo que viene a partir de este momento, que a su vez tiene dos momentitos chiquitos, y otro al final cuando regresemos un poco a hablar de la ley y a pisar nuestro país nuevamente y veamos cómo vamos a implementar las normas y lo que nos dice la ley y lo que nos dice OSAS en nuestras organizaciones. Y si luego de eso, en ese momento, vienen preguntas o comentarios de su parte, sería muy bueno. ¿Ok? Bueno, esta primera parte tiene a su vez dos momentos. No podemos hablar de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo si es que primero no tenemos una idea clara de lo que es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y luego de eso no podemos comparar o tratar de analizar normas, ya sean nacionales o internacionales, si es que no tenemos una idea de la norma más comúnmente conocida, la que se ha generalizado más, que es OSAS. Entonces vamos a hablar un poco de esos dos aspectos. Partimos de la siguiente premisa. Parto de la siguiente premisa. Normalmente lo que nos parece más obvio es lo más difícil de definir. Eso me lo dijeron en la universidad cuando estaba en segundo año y no lo creí. Lo que es más obvio es más difícil de definir. Curiosamente, si es que no tenemos definiciones claras, no vamos a poder caminar bien por este camino que nos va a llevar hacia el éxito. Les hago una pregunta. ¿Podrían levantar la mano, ¿sí?, los que están despiertos de primera intención, y en segundo, los que están conscientes en este momento, en la tarde? Levanten la mano los que están conscientes. O sea, los que no levantan son unos inconscientes. ¿Sí? Levantar la mano a las personas que están conscientes. Gracias por haber levantado la mano. Y ahora, ¿alguno de ustedes tendría la gentileza desde el lugar donde se encuentran, no es necesario que vengan acá, de decirme qué cosa es la conciencia? Piénsenlo, analícenlo. Levantaron la mano casi todos, ¿eh? Lo cual significa que los que no levantaron la mano o están inconscientes o no saben qué es la conciencia. Podría pasar, ¿no? Claro, podría pasar. ¿Sí?
Podría pasar, no hay ningún problema en eso, todos desconocemos alguna cosa. Ya analizaron el concepto. Ya, pues no voy a pedir que nadie lo diga, ni que salga al frente a decirlo, no. Pero quiero que en la cabeza les quede clara esta idea, porque sé que la mayoría, a pesar de que levantaron la mano al momento en que les pregunté si están conscientes o no, se han puesto a reflexionar sobre qué es la conciencia, algunos no lo tienen claro. Entonces, ¿por qué levantaron la mano? Es igual que cuando hablamos de contaminación, ¿no? Si yo les pregunto en este momento, levanten la mano los que están seguros que en Trujillo hay contaminación, y luego les digo qué cosa es contaminación y se los digo ahora a ustedes, de repente vamos a tener 100 ideas y yo ya lo tengo de experiencia de mis clases universitarias, ya como profesor, de que el 99% de casos están ideas por Neptuno, ¿no? Algunos piensan que contaminación, dicen, ¿qué es contaminación? El humo que sale de los carros. Ese es un ejemplo de contaminación. Pero ¿qué cosa es contaminación? Ya, dejemos de filosofar al respecto. Si tendríamos más tiempo haríamos un taller. ¿Ya? Lo mismo pasa con los sistemas de gestión. ¿Sí? Cuando se nos viene la idea, igual que decir gestión, gestor, se nos vienen 100 cosas a la cabeza, pero si es que no tenemos claro qué cosa es algo, vamos a tener dificultades al operativizar. Eso también lo he aprendido. O sea, cuando no tenemos un concepto, una definición o una idea clara de las cosas con las que trabajamos, estamos perdidos, completamente perdidos. Y les doy un ejemplo. Yo soy médico ocupacional y ambiental de mi especie. Somos muy pocos en el país, somos poquísimos, ¿ya? Y somos tan pocos que nadie se ha dado cuenta que existimos y nadie nos pregunta nada. Por ejemplo, todo el mundo dice que el principal problema de contaminación en este país son las organizaciones mineras, ¿no es cierto? Pues no es así. Y no es que yo tenga algo a favor de las empresas mineras, porque no trabajo en ninguna de ellas en este momento y no tengo conflictos de interés, ¿sí? Y el problema más importante que tenemos en nuestro país es la contaminación generada por la creciente generación de nuestros residuos sólidos producto de nuestras basuras. Ese es el problema. El problema no son las minas, el problema no es los hospitales, el problema no es otras instituciones. El problema más grande de contaminación que tenemos es eso y no los manejamos bien. A donde salgas, en cualquier lugar de este país, encuentras basura. Ándate a Chile y no encuentras, ¿no? Ándate a Argentina y encuentras menos, ¿sí? Pero si te vas a Chile, los chilenos, ¿no? A algunos no les caen bien los chilenos, un país muy simpático. Hay menos basura, no encuentras mucha basura. Obviamente tampoco es un país como pinta pues a Orlando, Miami, donde no encuentras nada. Pero acá sales y encuentras basura por donde sea. ¿Por qué no gestionan eso? ¿Saben por qué? Porque tenemos una idea equívoca de lo que son las cosas. O sea, creemos que contaminación es botar mercurio, contaminación es botar plomo. Y no es así. O sea, contaminación es algo más grande que eso. Entonces, cuando definamos bien lo que es contaminación, vamos a enfocar bien las cosas. Nuestro tema no es contaminación. Nuestro tema es seguridad, salud y trabajo. Vamos a definir bien qué cosas son las cosas en seguridad, salud y trabajo para hacerlo bien. Por ahí parte la cosa. Los sistemas de gestión y seguridad, en gestión de seguridad y salud ocupacional, entonces, tienen una evolución histórica en el sentido que les he contado. Parten de la idea de que todo se gestiona la calidad, se gestiona el medio ambiente, entonces gestionemos la seguridad y la salud en el trabajo. El objetivo de gestionar esto, ¿cuál es? 0 accidentes, igual que nuestra ley, 0 accidentes y 0 enfermedades ocupacionales. Ahora, gestionémoslo. O sea, hagamos un conjunto de cosas en las organizaciones para que eso no se produzca. Muy bien, apareció el concepto combinado, ¿no? Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Entonces, en mi empresa, en mi institución donde yo trabajo, así como existe un sistema que controla la calidad, ¿no? Que gestiona, que la persona que llega, señor, buenos días, por favor, siéntese, para que esa persona esté cómoda. Señor, por favor, ¿en qué le puedo servir? Para que esa persona se sienta atendida. Señor, por favor, ¿qué es lo que usted necesita? Para que esa persona se sienta ayudada, ¿no? Una vez que sé lo que necesita, inmediatamente lo llevo al lugar donde lo van a atender y lo atienden rápido y esa persona sale feliz y yo he gestionado la calidad de mi servicio. En algunos aspectos, yo también puedo gestionar que no haya accidentes y que no haya enfermedades ocupacionales. ¿Cómo lo hago? ¿No? De aquí en adelante viene esa historia.
Entonces, los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional ya se han ido, no solamente por lo que la ley manda, sino se han ido involucrándose en las organizaciones en los últimos años, y actualmente ya con la ley pues se ha generalizado. Una panadería que tiene 5 personas trabajando ahí debería tener un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Un restaurante, o ustedes dirán, pues un cochecito esos que vende hamburguesas también debería tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, también debería tenerlo. El problema es que obviamente un sistema de gestión de uno de esos cochecitos que vende hamburguesas va a ser tan simple comparado con el que tiene de repente una empresa petrolera. Va a ser muy simple, pero de que debe tenerlo, debería tenerlo, ¿no? Acá viene el primer comentario. Muchas organizaciones, muchas personas piensan que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, gestión de seguridad y salud ocupacional, es solamente propio de organizaciones grandes. Eso es mentira. Ustedes pueden tener un consultorio, ser consultores, es decir, un contador puede tener un consultorio contable, un abogado un consultorio jurídico, un médico un consultorio médico, un doctor un consultorio dental, no sé. Pueden tener un consultorio donde solamente laboran ustedes, son autoempleados, y teniendo a ustedes como autoempleados una sola persona, en un solo ambiente, una sola habitación, más una sala de espera y unos servicios higiénicos, pueden gestionar la seguridad de la salud. Se puede gestionar. Y deben crear sus documentos de gestión. O sea, se puede gestionar. Este tema no es propio de organizaciones grandes, eso es mentira. Segundo aspecto, que podríamos hasta denominarle mito: esto es costoso. No es costoso. Es tan costoso como grande es la organización. Evidentemente una organización que es grande, una agroindustrial, una cementera, una empresa minera, una empresa de productos químicos, farmacéutica, donde existe alto riesgo, seguramente tendrán que gastar mucho más. Pero obviamente esas empresas o esas organizaciones también tienen ingresos monetarios más importantes, ¿no? Y por lo tanto pueden gestionar económicamente solventar, respaldar esos gastos. Una organización pequeña como la que mencionamos, un consultorio pequeño donde tú solamente te dedicas a limpiar las uñas de perros si eres veterinario, vas a tener un sistema de gestión más simple, ¿no? Menos costoso, pero pensando en las personas que son tus clientes, en los animales que visitan tu clínica veterinaria, y también en ti, que eres un autoempleado, menos costoso. O sea, esto se aplica a cualquier organización y deberíamos gestionar. Muy bien. Los sistemas de gestión, en este caso de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero en general los sistemas de gestión han ido evolucionando. Por ejemplo, cuando empezaron recién los sistemas de gestión de calidad, los sistemas de gestión de calidad empezaron en organizaciones grandes, ¿no? Transnacionales, en las transnacionales. Y muchas transnacionales, ustedes saben, tienen sus filiales en diferentes países. Por ejemplo, Coca-Cola, Pepsi-Cola, ¿no? Etcétera. Y esas organizaciones ya en Estados Unidos, en Europa, tenían cosas bien claras con respecto a lo que era gestionar la calidad, pero empezaron a aplicarla en sus organizaciones, por ejemplo en el Perú, ¿no? Y en el Perú no lo entendían, o en otros países. ¿Por qué? Porque se supone que la idea vino de por otro sitio, y cuando llegó a nuestro país, pues, o a otro, no lo conocían, pero tenían que hacerlo, porque si no cumplían, los despedían. Entonces, lo primero que empezó a hacerse cuando se aplicaron los sistemas de gestión fue el cumplimiento normativo. Esa es la primera etapa en cualquier sistema de gestión, lo normativo. Entonces, yo estoy obligado, ¿no? Por ejemplo, sistemas de gestión de calidad en este momento en nuestro país, ¿quién gestiona? Lo gestiona el INDECOPI, ¿no es cierto? El INDECOPI. Los colegios privados, hace unos 5 años atrás, los privados cobraban a paja, ¿no? Ustedes saben que la paja solamente, ¿para qué sirve el dinero que entra en paja? Sirve para que compren carpetas, pinten las paredes, ¿no? Pero eso en los colegios públicos. En los colegios privados se supone que no, porque eso para eso pagan los padres, ¿no? Pero los colegios privados cobraban a paja. Hasta que Indecopi se dio cuenta y les empezó a hacer seguimiento, los multó y dijo: no vuelven a cobrar ustedes nunca más. Entonces ellos empezaron a cumplir primero el requisito legal, ¿no? Más adelante ya tuvieron que gestionar otras cosas, pero superando el cumplimiento legal por otras razones. Pero cualquier sistema de gestión, cuando se implanta, normalmente lo hace por cumplimiento legal.
¿no? Por ejemplo, el caso que les ponía hace un momento del consultorio individual. Salvo que sea, pero eso no va a pasar en la mayor parte de personas, de repente un ingeniero de seguridad o de repente una persona que conoce sobre seguridad y salud ocupacional lo va a hacer por una condición sine qua non. O sea, yo hago un consultorio, por ejemplo, yo soy médico ocupacional, hago un consultorio médico ocupacional, se supone que estoy formado en estas áreas, debería gestionar mi seguridad y la salud ocupacional de las personas que vienen. Sería ilógico que yo no lo haga, pero la mayoría de personas no están formadas en estas áreas, entonces posiblemente si empiezan haciéndolo lo van a hacer por cumplimiento legal. En este momento, por ejemplo, la mayoría de organizaciones en nuestro país están tratando de adecuarse a esto, al cumplimiento legal, ¿no? Al cumplimiento legal. Más adelante, ya hablando específicamente de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, esto ha ido evolucionando y la tendencia, se supone que cuando hablamos de cumplimiento legal hablamos de las normas mínimas. La ley dice, tu trabajador no puede cargar más de 10 kilos, ¿no? Para determinado sector. Entonces el cumplimiento legal máximo le ponen 10 kilos, ¿no? Pero otras organizaciones dicen, no, pero 10 kilos de repente todavía es importante. ¿Qué tal si le ponemos 9 nomás? Entonces ya salieron del cumplimiento legal y avanzaron hacia este lado, ¿no? Hacia las mejores prácticas. Lo mismo ha pasado en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, luego de que se cumplen las normas, se avanza hacia otros esquemas. Uno de los esquemas que apareció, que aún se mantiene en muchas organizaciones, es un esquema que en otros países se conoce como estrategia de loss prevention, que es la prevención de pérdidas, ¿no? Entonces, es una estrategia encaminada a disminuir las pérdidas que existen a nivel de los procesos, a nivel de las personas y a nivel de los equipos en las organizaciones. Muchas empresas mineras actualmente aún tienen sistemas exclusivos de control de pérdidas, en otros casos ya fusionados con otras estrategias, pero esto de acá ya supera el cumplimiento normativo simple, un poquito más adelante. Otras estrategias como NOSA-ISTE o ya sistemas más actualizados que son diseñados exclusivamente por las organizaciones. Aquí hago un paréntesis. Recuerdan que la ley decía en su título 4 que toda organización debe tener un sistema de gestión. La pregunta es, el sistema de gestión que yo tengo que, 1, copiarlo de otra organización, 2, copiarlo de una organización que sea muy parecida a la mía, 3, ver el sistema de organización de otras y yo crear uno propio. Cualquiera de esas puede cumplirse, cualquiera puede cumplirse, porque la ley dice que lo que se trata es de tener un sistema de gestión. Ahora, evidentemente los sistemas de gestión que más van a dar resultado son aquellos que se diseñan en función a la organización, ¿no? Específicamente, porque no existen dos organizaciones que sean completamente iguales. Incluso dentro de una organización, cuando hay varias líneas de negocio, varias filiales, a pesar de que formando parte de un mismo núcleo organizacional, siempre van a existir diferencias. Entonces, la tendencia es a crear sistemas de gestión. Esto no se aplica solo a seguridad y salud en el trabajo. Sistemas de gestión de calidad, por ejemplo. Yo voy a poner un restaurante. Una cosa es poner un restaurante aquí en Trujillo, otra cosa es ponerlo en Cajamarca. Porque la idiosincrasia de la gente es diferente en ambos lugares. Y otra cosa va a ser ponerlo en Lima. El limeño recontra apurado, ¿no? Le gusta andar rápido. No anda como nosotros, en Trujillo, en Cajamarca, que andamos despacio. Y le gusta comer rápido, y le gusta que lo atiendan rápido. Y sus estándares de su perspectiva de calidad es diferente a la nuestra. Sin que eso signifique que sea mejor, pero es diferente. A pesar de que yo puedo poner 3 restaurantes o 3 tiendas como las grandes que están poniendo en los malls actualmente, ¿sí? La perspectiva o la estrategia para gestionar la calidad es diferente en los 3 lugares. No es la misma. No es la misma. Incluso los perfiles de las personas que atienden, cuando se los considera al momento de hacer evaluación y recursos humanos y todo lo demás, es diferente. ¿Por qué? Porque lo que se trata es precisamente de adecuar la gestión a las características de la organización, ¿no? Entonces aparecen por acá los sistemas a la medida de la organización. ¿Qué es lo que se debería hacer? Sistemas a la medida. Y esa va a ser la tendencia futura, sistemas a la medida. Ahora, estos sistemas a la medida, una cosa es que sean a la medida, por ahí podría aparecer ese concepto de autonomía, ¿no? Autónomo.
O sea, como es a mi medida, yo lo administro, si quiero lo hago crecer, si quiero lo disminuyo, si quiero lo muevo para acá, si quiero lo muevo por el otro lado. No tanto es así. Una cosa es que yo lo haga a la medida de mi organización y otra cosa es que lo haga también completamente como quiero. Vivimos en un mundo globalizado, donde las cosas están tratando de estandarizarse. Ya tenemos estándares para gestionar calidad, ISO 9000, estándares para gestionar medio ambiente. En 2016 tenemos ISO 45000 para gestionar seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces yo también, al margen de que diseño algo exclusivo para mi organización, debería cumplir algunos requisitos. En este momento que no tengo ISO 45000, lo más aproximado es OSA 18001. Entonces, en este momento, en el momento actual, miren, hoy, 25 de enero del 2014, seguramente podríamos decir que los sistemas más evolucionados de gestión en seguridad y salud en el trabajo tienen dos características, o tres características. Son sistemas que propugnan las mejores prácticas, es decir, que no se quedan con las normas básicas, ¿no? Las normas mínimas, el cumplimiento legal, sino que propugnan, uno, las mejores prácticas. Me oriento siempre hacia lo mejor, supero la norma. En segundo lugar, son sistemas hechos a la medida, individualizados. Y en tercer lugar, son sistemas que se alinean a requerimientos estandarizados internacionales, por ejemplo, OSAS. En este momento, el 25 de enero de 2014, ese se podría decir es el mejor sistema. Eso no va a ser lo mismo siempre. De repente, en el 2017 hay una casilla más acá que incluye algunos requisitos de esta ISO 45000 que está por publicarse. Eso va a ir cambiando, va a ir mejorándose. Pero siempre vamos a tender hacia la mejora, ¿sí? Seguramente. Evolución de los sistemas. Muy bien, esto me importaba, ¿no? Me parece que es importante. Considero que es importante. Las personas que ya conocen lo que es, esto es un repaso, las personas que aún no lo conocen, analicen. Es importante saber lo que es un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. En general, un sistema de gestión, de repente lo primero es un sistema de gestión. ¿Qué cosa es un sistema de gestión? Si ustedes van a colocar cómo es la evolución de los empresarios, primero eres empleado, después eres autoempleado, ¿no? Después ya dejas a veces de ser autoempleado, o sea, de tu propia organización. Mira, primero eres dependiente de otras personas, ¿no? Después de que eres dependiente de algunas personas, es importante esa etapa porque aprendes, ¿no? Para ganar experticia en un negocio, en una ciencia, en un arte, uno tiene que aprender, ser aprendiz, ¿no? Entonces, uno aprende, es empleado. Luego de que aprende, ¿cómo lo haces? Tienes que trabajar para ti mismo, es algo que, bueno, pues tengas mucho dinero, te ganes la tinta, ¿no? Pero tienes que trabajar para ti mismo, eres autoempleado. Y luego de ser autoempleado pasas a una tercera etapa distinta en la que ya no eres empleado de tu organización, sino la diriges simplemente, o quizá vas un poco más allá, eres inversionista, ¿no? O sea, ni siquiera te involucras con los negocios o lo dejas en ellos y cobras ganancias. Puede ser. En cualquiera de esas cuatro etapas se puede gestionar todo lo que existe. Se puede gestionar la calidad, se puede gestionar el medio ambiente, se puede gestionar el tiempo que destinas a tu familia, que es importante. Se puede gestionar el tiempo que destinas a tu salud. ¿Cuánto tiempo ustedes del día lo dedican a cuidar su salud? O sea, hay un momento en el cual dicen, no voy a trabajar, no voy a disfrutar de la familia, no voy a cargar a los hijos si es que los tienen o a los hermanos, no voy a tomarme esta gaseosa con mucha azúcar, ¿no? Sino 30 minutos del día voy a destinarlo exclusivamente a cuidar mi salud. De repente voy a hacer un poco de ejercicio, o quizá me han dicho que las nueces son muy buenas, voy a comer unas nueces, unas pecanas, o quizá voy a levantar unas pesas, o voy a hacer algo para cuidar mi salud. Lo hacen, empiecen a gestionar su salud, ¿no? O sea, podemos gestionar muchas cosas. Sistemas de gestión. ¿Qué cosa es un sistema de gestión? Un sistema de gestión, quitemos seguridad y salud ocupacional primero, ¿eh? Esta expresión de acá quitemos. Un sistema de gestión es un conjunto de elementos que se gestionan. El término sistema de repente es más aproximado y conocido por cada uno de nosotros. Un sistema es un conjunto de muchos elementos. En la vida de cada uno de nosotros, hace un momento les decía, gestionamos nuestra salud. ¿Qué cosas intervienen? Intervienen nuestros padres, si es que viven con sus padres. Veo muchas caras jóvenes.
Algunos quieren gestionar su salud, pero llegan a su casa y tu mamá, porque te quiere bastante, te sirve un almuerzo muy prolijo, muy amplio, ¿no? De forma prioritaria, todo aquello que la ley exige, pero de forma prioritaria a partir de las fechas de publicación. Entonces, es necesario conocer esas fechas. El reglamento de la ley, el Decreto Supremo 05-2012, ¿sí?, se publicó unos meses después, el 25 de abril de este año, el 2012, ¿no? Recordemos que la ley se publicó en agosto del año previo. Y el reglamento de la ley, como también ya lo hemos mencionado, es un documento que nos da los lineamientos de cómo se va a operativizar la ley. La ley tiene más una perspectiva filosófica, dicen algunos, una perspectiva más, algunos incluso se atreven a decir una perspectiva más utópica, ¿no? Queremos hacer las cosas bien, queremos que haya cero accidentes, cero enfermedades ocupacionales. El reglamento, digámoslo así, es una herramienta operativa. ¿Por qué? Porque esas utopías o ese aspecto filosófico lo baja un poco al suelo y me dice qué es lo que tengo que hacer. O sea, si yo quiero tener cero accidentes, ¿qué voy a hacer? Si yo quiero tener cero enfermedades, ¿qué voy a hacer? Si yo quiero hacer un sistema de gestión, ¿qué voy a hacer? ¿No es cierto? Muy bien. Principio de prevención, principio de gestión integral, ¿no? 9 principios son. Aparte, 7 títulos, 103 artículos, 3 disposiciones complementarias finales y 7 disposiciones complementarias modificatorias. Y de toda esta estructura quiero quedarme específicamente hablando de lo que son los títulos. ¿Sí? Lo demás no lo voy a comentar, ni las disposiciones complementarias finales, ni las modificatorias, salvo de repente para alguna situación especial que merezca hacer alusión de estas partes. Miren, los títulos, esto no está en automático, los títulos, en paralelo al documento que es la ley 29783 y que estaba estructurada, como lo mencioné hace un momento, está su reglamento. El reglamento se publicó unos meses después. Estas fechas que estamos repitiendo tantas veces también deben ser tomadas en cuenta, porque incluso cuando vengan las supervisiones, ustedes saben que las normas legislativas entran en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. Entonces, al momento en que se hacen las auditorías, ustedes tienen que tener al menos, vimos muchos otros documentos. Vimos que había documentación, normas relacionadas al Ministerio de Salud, normas relacionadas al Ministerio de Energía y Minas y también normas relacionadas al Ministerio de Trabajo. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo está más vinculada a lo que es Ministerio de Trabajo. Sin embargo, esa otra normativa también debería tomarse en cuenta. Ahora, hablando específicamente ya de la ley y dejando de lado los demás documentos normativos, esta ley que hoy no vamos a conversar en detalle porque me parece que eso es objeto de una conversación posterior, no podemos empezar analizando la ley sin decir que la forma como está estructurada, y vamos a ir desde lo mayor hasta lo menor, llegando a lo que es el requerimiento para estructurar los sistemas de gestión. Miren, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se publicó, como ustedes conocen, el 20 de agosto del 2011, sí, este agosto serán 3 años que tenemos la ley, se estructura de la siguiente manera. Tiene un título preliminar, el cual incluye 9 principios, ¿sí?, algunos de los cuales pudimos conversar cuando hablamos de legislación, por ejemplo, el principio de primacía de la realidad, principio de protección. Prácticamente todo estamos tratando de alinearlo a lo que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, antes de hablar de lo que son los sistemas de gestión y el enfoque que le vamos a dar, recordemos algunos aspectos que ya se han revisado cuando se ha conversado acerca de legislación, pero que es necesario tomarlos en cuenta en este momento. Entonces, hablábamos cuando conversamos sobre legislación que son varios los documentos normativos que están relacionados con el tema de seguridad y salud en el trabajo actual y no solamente la ley. Seguramente el documento referente más importante es la ley 29783, es el referente más importante. Sin embargo, al momento de operativizar la ley y por lo tanto al momento de organizar, por ejemplo, los sistemas de gestión, hay que tomar los demás documentos también en consideración, porque puede ser que al hacer la implementación obviemos algunos aspectos que no estén mencionados en la ley, pero que no por eso dejan de ser importantes y que además deban necesariamente tomarse en cuenta para la implementación y la operatividad del sistema. Muy bien, ahí hay algunos de los documentos. La semana pasada, cuando conversamos, o en una conversación anterior, cuando hablamos de legislación,
Tengan ustedes muy buenas tardes. A nombre de nuestra empresa Gestión Empresarial y Académica BPA, en convenio con la Fundación Trujillo y la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo. En esta oportunidad vamos a tocar el tema, el siguiente módulo, que es organización de un sistema de gestión y seguridad según la ley 29783, para la cual tenemos a nuestro distinguido ponente, el doctor Augusto Novoa Celis, la cual recibámoslo con fuertes y calurosos aplausos. Buenas tardes. Bueno, el tema de esta tarde es hablar acerca de lo que son los sistemas de gestión y su organización como parte de los requerimientos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente. En este momento